Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con una invitada muy especial, Vielka Polanco Morales. Vielka Polanco Morales es la directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Un nombre extenso que quiere decir de esas entidades que dan algún servicio a la sociedad, no con fines de ganar dividendo o lucro, y que pueden recibir algún tipo de subvención de parte del Estado dominicano. El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bienvenida, Vielka. Gracias por tenerme aquí y por la oportunidad de poderme dirigir a los televidentes de ustedes y contarles un poco de lo que estamos haciendo y esta nueva convocatoria. Adelante. Bueno, el Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro es una entidad, un órgano participativo que depende del Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, y un órgano participativo porque está integrado por organizaciones de la sociedad civil y también representantes del gobierno, como presupuesto, como la Contraloría General de la República, como la Procuraduría, que todas de alguna forma u otra tienen que ver en lo que es la gestión de las ASFLs que reciben fondos públicos. Y bueno, este órgano es el encargado, tiene la función como órgano rector de las ASFLs, de definir y de promover la participación de las organizaciones en lo que es la formulación y gestión de políticas públicas. Obviamente nos conocen mucho por la gestión de fondos públicos, pero eso es un elemento. Obviamente lo que queremos es que las organizaciones sean parte de la planificación de políticas públicas, o sea, que sean parte del sistema. Que no solo reciban el subsidio. Exacto. Y obviamente sí, los fondos son importantes para la gestión de proyectos y todo eso, pero es mucho más. O sea, estamos buscando que los proyectos, que esto sea un instrumento de desarrollo y que los proyectos que se someten estén alineados al plan plurianual de las sectoriales, o sea, del gobierno. De esta forma va a haber impacto, o sea, vamos a tener impacto social. Y esto es uno de los desafíos que tenemos con esta iniciativa, porque o sea, esto no es nuevo, esta convocatoria es una convocatoria que tiene ya muchos años realizándose. Y cuando tú vienes a ver, estamos hablando de qué sé yo, aproximadamente unos 34 millones de dólares anuales que se asignan a organizaciones, y tú dices, ¿cuál es el impacto? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué ha pasado con ese dinero? Y precisamente no, ha habido mucha dispersión en la asignación de fondos. Entonces, nuestra gestión está muy comprometida en hacer una convocatoria bien dirigida, bien, o sea, amparada en la ley 12205, que es la ley que crea el centro, y que las iniciativas, los proyectos que se presenten estén alineados a los planes a nuestro plan de gobierno del cambio. Sí. Entonces, hoy estamos con esta nueva que es de presentar, de hacer un llamado a todas esas organizaciones que tienen proyectos, que tienen iniciativas importantes, para que presenten, que se sientan motivados, que sí le vamos a evaluar sus proyectos, que aquí no estamos buscando, o sea, no es solamente, no es por relaciones, no es por relaciones, sino que esto es los méritos de cada organización, su trayectoria, vamos a estar mirando, o sea, los antecedentes, el historial en rendición de cuentas, o sea, el trabajo que hacen las organizaciones. Digamos que aunque ya usted mencionó algunos sobre el editorial y la rendición de cuentas, ¿cuáles son, digamos, los criterios indispensables para que una entidad sin fines de lucro diga, yo quiero optar por una asignación de fondos públicos? Sí, lo primero es estar incorporada en la República Dominicana, y eso se hace a través de la Procuraduría General de la República. Eso es como el acta de nacimiento de las organizaciones. También tiene que contar con lo que es la habilitación sectorial, que es una autorización que dan los ministerios u órganos sectoriales como CONANI, CONAPE, CONADIS, para operar. Entonces, es Bien, una paradita ahí. Ajá. Digamos que hay una entidad, por poner un ejemplo, sí, de mujeres campesinas,
que trabaja en la autogestión, el fomento del emprendimiento de mujeres, digamos en ganadería, en agricultura, tiene que contar con algún aval del Ministerio de Agricultura en ese caso. Exactamente, o tal vez podría irse por el área del Ministerio de la Mujer si promueve el empoderamiento de la mujer. Ajá, o sea que o la equidad. O por sea, uno de esos dos ministerios que diga si esta gente existe, es exactamente. seria y está trabajando. Sí, exactamente. O sea, las organizaciones tienen, o sea, es voluntaria la decisión de habilitarse, pero para recibir fondos públicos tiene que haber garantías de que esos fondos van a ser utilizados para lo que se dice, ¿no? Para lo que dice los proyectos que que las organizaciones presentan. Entonces, ese es un aval. O sea, y las del Ministerio de Educación, las que están habilitadas por el Ministerio de Educación y de Salud Pública, tienen requisitos más fuertes, porque estamos hablando de la educación y de la salud, son servicios públicos que debe el gobierno garantizar su calidad. Entonces, por lo tanto, tienen hasta una serie de requisitos adicionales a los que está establecido en la ley 12205. Entonces, ya dijimos dos requisitos. Uno, la incorporación, registro de incorporación y la habilitación sectorial. Pero también no puede ser una organización que hoy decide crearse por primera vez ya. Tiene que tener al menos un año de trabajo. Sí, de incorporado, exactamente. Que garantice que tiene un trabajo, que uno pueda ver las memorias de esa organización, que uno pueda ver algo. Y eso Que, por lo que usted me dice, Bielka, entonces, ustedes seguro encontraron algunas cosas extrañas cuando ustedes llegaron, porque sí. Hubo denuncias en el pasado, aquí mismo publicamos denuncias, de que hubo un momento en que había un uso muy particular, muy discrecional de esa facultad del ministerio, ¿verdad?, de asignar fondos, y que había cualquier gente que creaba una supuesta fundación, una ONG, y prácticamente la finalidad era obtener alguna asignación de dinero. ¿Eso ya se le ha puesto fin? Es un proceso, porque es un proceso. Hay muchas organizaciones que realmente hacen una labor importante, pero no había controles, entonces no le exigían nada, y eso es una cultura que hay que crear, una cultura de control, de monitoreo, de acompañamiento técnico. Transparencia. Transparencia. Entonces, eso por un lado. Además, o sea, las organizaciones, o sea, se le asignan fondos y ellos hacen lo que el gobierno establece en sus requisitos, en sus términos de referencia. Entonces, si lo que el gobierno hacía era asistencialismo, eso era lo que iban a hacer las organizaciones. Si no habían controles, las organizaciones no se sometían a esos controles, o sea, eran más formalismos, rendían cuenta, pero no habían avales, o sea, muchas organizaciones, o sea, eso realmente... No había una comprobación de que realmente se hiciera sí. Eso que decían que hacían, ¿no? Exactamente, no habían evidencia suficiente, en otro caso, o sea, tenemos casos que realmente son una vergüenza. Bien. O sea, hay de todo. Vamos a una pausa, Bielka, cuando retornemos, para que me dé un poco más de detalle de esos casos vergonzosos. Bielka Polanco Morales, la directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, es nuestra invitada de este día. Ese es un organismo que pertenece al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces se hallaron cosas vergonzosas. ¿Cómo cuáles, Bielka? Bueno, por ejemplo, un proyecto que dice que va a contribuir a su comunidad, que va a reparar viviendas, y cuando tú ves las evidencias, los recibos, no hay nada que diga que repararon una vivienda. Nada, o sea, absolutamente nada. Estamos hablando de compra de supermercado, estamos de compras de un hogar, porque también sabemos que tú puedes hacer compras masivas, por ejemplo, que se para nota distribuir alguna ayuda. Que se podría pensar eso, ¿no? Pero estamos hablando de ningún tipo de evidencia sobre lo que se realiza, sino más bien gastos personales de una persona. O sea, eso es, y por eso nosotros en el centro nos hemos trazado dos desafíos. En primer lugar,
devolver la credibilidad a las organizaciones, porque es injusto que pongamos todas que paguen justo por pecadores. Exactamente, hay muchas organizaciones valiosas que están haciendo la labor con muy pocos recursos, y esas son las que nosotros vamos a apoyar. Y en segundo lugar, velar por el dinero de los contribuyentes, porque estos fondos que se asignan no vienen, no es lluvia de café, ¿no? Sino fondos que nosotros pagamos de nuestros impuestos. Entonces necesitamos velar porque esos fondos sean utilizados para lo que se dice en los proyectos que se va a utilizar. Bien. Entonces ese es un poco uno de los requisitos, o sea, ese es precisamente uno de los requisitos del tema de la trayectoria en rendición de cuentas. No es simplemente un informe, sino hay que sentarse a evaluar, es un trabajazo, porque estamos hablando de miles de organizaciones que estaban recibiendo fondos. Y obviamente es un trabajo de revisión, de minucioso, y es un proceso que estamos fortaleciendo. Sí, bueno, aquí hubo un momento incluso que eso era famoso, que en el caso de legisladores todos hacían una ONG, y en ese caso era a través del Congreso que le asignaban una partida. Sí. Pero muchas veces uno decía, pero bueno, ¿y qué hace esa ONG? O sea, era una cosa casi como el nombre de ese legislador. Sí. Y eso es realmente irritante, porque como bien tú dices, son fondos públicos. Cuando se habla de fondos públicos, hay una expresión que dicen algunos economistas, que el Estado no tiene dinero de la gente. Sí. Porque a veces dice dinero del Estado, pero el Estado no tiene un centavo, es el contribuyente que paga. Claro, exactamente. Bueno, con relación a lo primero, la ley 12205 no se refiere a una prohibición de legisladores tener o no organizaciones o alguna, o sea, cualquier persona puede ser parte de una organización. Y, o sea, aquí lo que nosotros miramos es garantías, que hayan garantías de que los fondos van a ser utilizados de manera correcta, sin importar, la proveniencia o la simpatía o la militancia de los miembros de la directiva. Obviamente sí hay riesgos, y eso también nosotros tenemos que identificarlo. O sea, tienen el derecho de constituirse, de registrarse, pero para recibir fondos públicos tenemos que tener ese cuidado de que hayan los menos riesgos posible, o disminuir riesgos o prevenir riesgos para una buena gestión, garantizar una buena gestión de los fondos. Si una entidad recibe fondos de origen privado, ¿puede también optar por fondos públicos? Sí, por ejemplo, las universidades están recibiendo fondos por esta vía. En el caso, por ejemplo, de Pucamaima, ellos tienen un laboratorio que fue financiado por la cooperación internacional, y ellos solicitaron que los fondos que ellos van a recibir este año sean utilizados para equipar ese laboratorio. Y, o sea, y ellos reciben, y muchas veces, incluso la ley surge como para apoyar a esas organizaciones que tienen capacidad de movilizar fondos, pero necesitaban una contraparte dominicana. Y ahí entraba el gobierno a apoyar esas organizaciones, para que todo se dispersa. Ahora, tenemos también organizaciones que si tú le quitas los fondos, desaparecen totalmente. Que solo viven, existen porque tienen ese auxilio del Estado. Exactamente, y que para nosotros lo llamamos organizaciones de alto riesgo, que estamos en proceso de identificar. Son esas organizaciones con poca transparencia, con pocas garantías de transparencia, muy posibles riesgos de cooptación, organizaciones con muy poca democracia interna. Estamos viendo la misma persona al frente de esa organización por décadas. Y eso son elementos... Bueno, hay gente que tiene un criterio, yo creo que sesgado y quizá exagerado sobre las ONG, que dicen, no, eso no debería existir, porque para eso está el Estado. ¿Por qué es necesario que una sociedad, y por qué es útil, coexista la mano del Estado en un servicio, en una responsabilidad, y algún tipo de entidad que se cree en la sociedad y que el Estado la auxilie? ¿Por qué es necesario o por qué es bueno? Bueno, yo voy a empezar primero recordando que muchos de los movimientos sociales surgen de organizaciones de la sociedad civil, o de la labor que han hecho estas organizaciones en concientizar, en décadas concientizando a la población. El tema de Marcha Verde y de la impunidad, si tú te fijas, los líderes la mayoría provienen de organizaciones de la sociedad civil, y muchas de esas organizaciones tienen
décadas hablando de eso, de ese tema de la transparencia, de la necesidad de combatir la corrupción. También tú te ves el movimiento del 4% para la educación, ahí estuvo Educa, Foro Educativo, o sea, organizaciones detrás de esos movimientos que fueron las que impulsaron y las que ha estado concientizando. Entonces, ahí tú ves un rol importante en la incidencia en políticas públicas, pero también las organizaciones pueden prestar servicios que el gobierno no puede llegar o más bien es el órgano rector. Eso pasa, por ejemplo, con CONANI. CONANI es el órgano rector de niñez, de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas dirigidas a la población infantil. Y bueno, las organizaciones, hay organizaciones que tienen albergues de niños, que tienen programas tanto residenciales como ambulatorios para proteger a la niñez. Y ahí ese es un buen ejemplo. De que, y CONANI, su rol debería ser supervisar, regular que ese sistema funcione. No deberíamos estar teniendo, o sea, gastar nuestro, vamos a decir, nuestros recursos y nuestras energías en implementar la política pública. Ese es la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil son excelentes socios del gobierno para cogestionar este tipo de proyectos. Y así hay un sinnúmero de servicios en los que el gobierno podría, las organizaciones sin fines de lucro pueden hacer una labor importante. O sea, que importante. pueden coexistir sin conflicto y sin contradicciones. Perfectamente, y hacen un trabajo muy importante. O sea, por ejemplo, los hogares de ancianos, o sea, son un ejemplo de esas organizaciones que le dan, una casa, un hogar, una familia a esa población envejeciente abandonada o en situación de vulnerabilidad. Y yo diría que también está el tema de la vocación o el compromiso, que va más allá de que tú eres una persona contratada por el Estado, sino que también hay gente que dice, bueno, voy a dedicar mi vida a esto. Exactamente. También hay organizaciones que desarrollan modelos interesantes, proyectos agrícolas, o sea, proyectos que pueden ser replicables a nivel nacional, y eso yo creo que es interesante. Plan Internacional es una organización que gestiona más de 20 ¿cómo le dicen? Instancias de INAIPI, o sea, de primera infancia. Y así, o sea, hay muchos otros servicios en los que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil pueden ser un aliado fundamental. Ahora, hay que cambiar esta modalidad de subvención y trabajar más con acuerdos de cogestión que son acuerdos, son contratos ya más estructurados, donde más a largo plazo. Mientras tanto, estamos aquí contándole de esta convocatoria. Muy bien, vamos a hablar con más detalle de esa convocatoria en el próximo segmento. Vamos a una pausa. Continuamos con Bielka Polanco Morales, la directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Esto es un organismo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bien, entonces eso es lo que ustedes han hallado, pero ustedes quieren cambiar todo eso. Así y es. Parte de ese cambio es una convocatoria que están haciendo. Háblenos un poco de eso entonces. Sí, bueno, la convocatoria realmente es regular, es todos los años más o menos en esta misma fecha, porque también por ley debe vencer el 16 de mayo. En este caso va a ser 17, cae lunes, y bueno, es la oportunidad que damos a todas las organizaciones a presentar solicitudes, solicitudes de subvenciones, ¿no? Y proyectos de desarrollo. Aquí tenemos muchas innovaciones. La primera es que estamos muy preocupados en la transversalización de la política pública en el territorio. Y para eso nosotros estamos reservando el 30% de los fondos para las organizaciones de las fronteras y de las provincias con un alto índice de pobreza. 30% de los fondos asignados. Qué bien, qué bien. O sea, no es
no es aumentar las ASFL, sino aumentar la inversión que va a esos territorios. Donde más se necesita. Exactamente. Entonces estuvimos haciendo todos estos meses pasados visitas de motivación, de dar a conocer este mecanismo institucional de acceso a fondos públicos en toda la frontera y en las provincias de más alto índice de pobreza. Aquí lo que buscamos, o sea, lo primero es que el 77% de los fondos se queda en el Gran Santo Domingo y en Santiago. O sea, el 77% de los fondos. ¿Y por qué ese desbalance? Bueno, las dos ciudades que tienen mejor condición de vida, ¿no? Exactamente. Bueno, tiene que ver un poco también con la densidad poblacional, pero realmente también tiene que ver con acceso a información, el conocimiento, hay mayor tejido social, o sea, hay más organizaciones, entonces, pero sobre todo yo creo que tiene mucho que ver con conocimiento, con manejo de información, y por eso hicimos esas jornadas. O sea, esas jornadas informativas nos permitió dialogar con las organizaciones de la comunidad, con líderes comunitarios que tal vez no están organizados todavía, pero que sepan que hay este mecanismo y que vamos a estar trabajando. En segundo lugar, nos dimos cuenta de la necesidad de capacitarles. Sabemos, por ejemplo, hay muchas organizaciones de agricultores que saben su disciplina, saben su tema, pero no necesariamente saben cómo formular un proyecto, que es el problema, los objetivos, hacer un calendario de actividades, no saben hacerlo. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que tenemos que trabajar mucho a través del área de fomento del centro, con la capacitación, con la formación, y empezamos a hacer talleres de formulación de proyectos. También hay a veces encontramos poca creatividad en las búsquedas de soluciones. O sea, hay conciencia de los problemas, pero en sentido general, bueno, queremos esto, pero quieren hacerlo tal vez en toda la provincia, o sea, hacemos mucho énfasis en que mientras más enfocado está el proyecto, más impacto se puede tener, y más si los fondos son limitados. Entonces, todo ese ejercicio de capacitar, de crear capacidades en las comunidades es un desafío en el que estamos trabajando y que poco a poco irá dando frutos. Bien, pero como información útil, si en alguna comunidad, cual que sea, tienen desafíos y la están viendo a usted y quieren acercarse y ver cómo pueden beneficiar a su comunidad de esa capacitación y el acceso a fondos públicos, ¿qué debe hacer? Bueno, lo primero tiene que estar incorporado, o sea, formalizar su organización a través de la Procuraduría General de la República. Luego la registra en el Centro Nacional, o sea, en nuestra oficina, y eso se hace, no tienen que venir a la capital. O sea, veámoslo desde el punto de vista positivo, no tienen que venir, sino que lo pueden hacer a través de nuestra plataforma, el Sistema Integral de Gestión de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Registran la organización, hay unos requisitos que se le van pidiendo. Se puede entrar en la página del Ministerio de Economía y ahí hay un enlace. Ahí tú entras y buscas el centro y ahí está el Sistema Integral, SIGALF, la gente lo conoce por SIGALF. Yo creo que muchas organizaciones ya saben lo que es, porque nosotros le hemos hecho... pero pensando en los que no saben todavía. Exactamente, Sistema Integral de Gestión de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Y bueno, nos buscan en la página del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y esas organizaciones, y se registran. Luego hay que agotar el proceso de habilitación sectorial, y por último, llenar el formulario de solicitud. Obviamente ahí le pedimos el marco lógico del proyecto, una planificación de actividades, presupuestos, o sea, hay una serie de requisitos que se deben presentar para poder acceder a fondos. Muy bien. Y bueno, yo creo que aquí lo más importante es que sepan que sus proyectos van a ser evaluados, que sepan que el gobierno cuenta con su participación en esta iniciativa. Recordemos la fecha límite de nuevo. Sí, 17 de mayo. O sea, que tienen que hacerlo antes de esa fecha. Exactamente. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias a Bielka Polanco Morales, directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro.
un órgano del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y a ustedes también gracias, y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.